Alabanzas a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Bueno, ahora vamos a aprovechar, hermanos, el tema que traigo para ustedes en este momento es el proceso de arrepentimiento judío. Estuve estudiando acerca del arrepentimiento judío. Algunos puntos me llamaron mucho la atención y quiero compartirlos con ustedes porque, hermanos, nos falta entender lo que es el arrepentimiento. A veces creemos que arrepentirse es decir me arrepiento. Que arrepentirse es decir perdóneme o discúlpeme y ya está. Y hermanos, hay algo peor. Muchos se arrepienten, como se arrepintió en la historia de un hombre que fue a confesarse ante el cura católico y le dijo: padre, acúseme por la vaca que me robé la semana pasada y también por la que dejé amarrada para ir por ella la semana entrante. ¿Sí estaba arrepentido? Hoy encontramos también en las iglesias, hermanos, muchas personas orando más o menos como este hombre. Y están pidiendo perdón a Dios. Padre, perdóname por todos los pecados que he cometido, por los que estoy cometiendo y por los que voy a cometer. Y hermanos, necesitamos entender, de acuerdo a la palabra de Dios, qué significa arrepentirse. En Hechos 2:38 leíamos que el apóstol Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese. O sea, antes de que una persona sea bautizada, tiene que estar arrepentida. Pero una persona no se va a arrepentir si no entiende lo que esto significa. Y por eso también, hermanos, muchas veces bautizamos personas sin arrepentirse. Personas que en este proceso de arrepentimiento quiero mencionar 3 puntos especialmente. Arrepentimiento es abandonar el pecado. De nada sirve que alguien pida perdón si no abandona el pecado, si no se aparta del pecado. Necesitamos tener claridad en esto. El mandamiento de Dios está en Hechos capítulo 17. Vamos a empezar leyendo ahí. Hechos capítulo 17. Dice el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y también da la razón. ¿Por qué este mandamiento? Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces,
Para yo arrepentirme, tengo que entender el pecado que cometí y apartarme de ese pecado. Y decirle a Dios, de verdad reconozco mi pecado y yo me comprometo contigo a apartarme de él. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le habló a la mujer adúltera? Juan capítulo 8. Dice la palabra de Dios, versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Para poder recibir el perdón de Dios, para poder recibir la misericordia de Dios, esta mujer tenía que abandonar el pecado. No te quiero condenar, mujer, no quiero hacerlo. Vete y no peques más. Gracias. No puedes seguir en lo mismo. Y no importa qué tan agradable fuera el pecado para esta mujer. No importa qué tan acostumbrada estuviera al pecado, la orden de Dios es: no peques más. Y necesitamos enseñarle esto a las personas que vamos a evangelizar y que queremos que se bauticen. Porque vuelvo y le repito, de nada sirve bautizar a una persona que no está arrepentida. Esta mujer, en lugar de decirle al Señor, no, pues ahí sí me la puso muy difícil. Pues, ¿cómo yo no voy a pecar más? Yo estoy seguro que de verdad esta mujer se arrepintió. Y que a esta mujer no la volvieron a agarrar haciendo lo mismo. En el capítulo 5 del mismo Juan, dice el versículo 5, cuando el Señor sanó al paralítico que estaba allá en Jerusalén. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. El 9 dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Pero dice en el versículo 14: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Y sabes qué? Puedo darte alguna cosa peor que 38 años paralítico. No peques más para que no te venga
algo peor. Es decir, hermanos, que si nosotros no tenemos un verdadero arrepentimiento con Dios, la cosa es grave. Y Dios nos puede meter reprensiones muy fuertes. Y ojo, porque no estoy hablando cosas que dijo algún apóstol. Estoy hablando cosas que ustedes mismos están leyendo conmigo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esas eran las predicaciones del Señor. Nosotros no nos ganamos nada con decirle a una persona, bautícese, sí, yo quiero que se bautice. Yo sería muy feliz que usted se bautice. ¿Qué le importa eso a Dios, hermanos? Que usted va a estar muy contento porque esa persona se bautice. Por favor. Hay fiesta en el cielo porque se bautizó. ¿Quién? Puede que la fiesta esté haciéndola, pero el pueblo aquí. Y Dios triste viendo a ese que bautizaron. No saben el alacrán que acaban de sacar del agua ahí. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón, hermanos. Dios se fija en el corazón. Entonces arrepentirse no es llorar. Arrepentirse no es decir lo siento. Arrepentirse no es simplemente decir me arrepiento, sino un cambio real de corazón, una vida nueva, pasar de las tinieblas a la luz, pasar de hijo del diablo a hijo de Dios, de ser malo a ser un hombre bueno, limpio, íntegro, a formar parte de la iglesia del Señor, que es pura, santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero estas eran las predicaciones del Señor. El Señor no andaba con enredos ni tonterías, hermanos. ¿Va a cambiar o no va a cambiar? ¿Va a dejar el pecado o no? Pero a veces nosotros le insistimos a la gente que se bautice cuando esa persona no quiere. ¿Para qué vamos a bautizar a una persona que no quiere, hermanos? ¿Va a haber fiesta en el cielo por eso? En el cielo hay fiestas cuando un pecador se arrepiente. Cuando Dios ve ese corazón que realmente le dolió haber pecado y tomó la determinación de cortar con el pecado, ahí hay fiesta. De resto, hermanos, puro cuento. ¿Sí estamos de acuerdo, no, hermanos? Cuando el rey David pecó, hermanos, David se relajó al final. El rey David estaba en el palacio, hermanos, ya como rey, poderoso, y era el tiempo de la guerra, y no quiso salir a la guerra, sino que se quedó en el palacio. Y tal vez pensando, que vayan otros a pelear. Yo ya maté a Goliat, yo ya soy famoso, tengo poder, tengo billete, puedo quedarme aquí tranquilo. Y hermanos, cuando se relajó, ya en su bienestar, ahí
le llegó la tentación. Y se levantó tarde y se fue por allá al terrado a mirar lo que no debía. Y vio a Betsabé que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y esto lo llevó a él a codiciarla y a pecar contra Dios. Pues los que quieran leerlo en sus casas, porque no tenemos el tiempo para toda esta historia, en segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12, ¿sí? Ahí está David y Betsabé en el 11, y también en el capítulo 12 está la reprensión de Dios a él. Hermanos, David ahora como rey, con billete, famoso, ya dijo: yo merezco una vida más chévere, unas vacaciones espirituales. Yo merezco vivir mejor. Y entonces se antojó de dormir con esta mujer hermosa, que dice el versículo 2, 11:2, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Ya sabemos la historia. David quería que el esposo de esta mujer ya embarazada, Urías, un varón santo de Dios, durmiera con su esposa ya embarazada, y que ese embarazo pasará como de la familia normal. Entonces luego lo emborrachó y nada de eso le funcionó, y entonces luego lo mandó a matar. ¿Sí? Y dejó todo eso ahí quietecito. Pero dice en el versículo 27, 26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y bien, hermanos, la tragedia. Versículo 2:11. 2:10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Ya saben que en el capítulo 16, 22 es cuando el hijo de David, su primogénito, duerme con todas las mujeres de su padre delante de todo Israel. 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Versículo 18, y al séptimo día murió el niño. Hermanos, el pecado es algo demasiado grave. El pecado no es un chiste, ¿sí?
No importa lo que piense el mundo, no importa lo que diga el mundo. Hoy es normal el pecado, aún en la misma iglesia. Lo que antes era un escándalo, hoy es normal. Hace 20 o 30 años, si una hija salía embarazada sin casarse, era un escándalo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hoy es un escándalo? No. Hoy llega a hacerle la visita a la hija, el novio, y pasa derecho a hacerle la visita en el cuarto. Y hay que dejarlos a puerta cerrada. Y la mamá, alcahueteándoles, les hace las crispetas para que vean la película allá tranquilos. Hermanos, lo que era pecado para Dios hace 3000 años es el mismo pecado hoy. Dios no ha cambiado en cuanto al pecado. ¿Estamos de acuerdo? David le pareció muy hermosa esta mujer y se dejó llevar por su carnalidad. Pero hermanos, David también nos cuenta cómo vivió ese tiempo con el pecado encima. ¿Y qué fue lo que lo llevó a él a arrepentirse, a separarse, a apartarse del pecado? Ustedes saben que hay salmos paralelos de David, el Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51. Vamos a leer algunos versículos de esto. Salmo 32. Dice, versículo 3, es un salmo de David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Cómo se sintió David con el pecado encima? Sintió que se envejecieron sus huesos. Se acabó en su gemir todo el día. 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En el Salmo 38, también habla el mismo rey David. Dice, versículo 1, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. ¿Sí estaba enojado Dios con David? Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada. Se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. ¿Cómo calificó su pecado? Mi locura. En su gemir, en su llanto,
David se consumió físicamente, se acabó, se sintió muy mal. Repito el 5, hieren y supuran mis llagas, se sentía podrido. Y oliendo feísimo por su propio pecado. Y no tenía paz. Versículo 6. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. El pecado no es nada agradable, hermanos. Y las consecuencias que trae el pecado son muy graves. Dice versículo 18 del mismo Salmo 38. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Era lo único que tenía por hacer. Y el Salmo 51, ahí hay un título, en el Salmo 51 dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Cuando Natán lo reprendió por su pecado, también escribió estas palabras. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Ojo, y mi pecado está siempre delante de mí. Cuando él pensó que había dejado el pecado allá escondido, guardado, y que no había más problema, ahora dice, yo abro los ojos y lo primero que veo es mi pecado. ¡Qué horror! Hieden y supuran mis llagas. Estoy encorvado, estoy enlutado. En mi gemir todo el día. 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Miren cómo estaba triste, de afligido. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ojo al 11. No me eches de delante de ti. Por favor, no me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Por favor. Porque David también entendía que por el pecado el Espíritu de Dios es apartado. Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Había perdido el gozo de la salvación. Y ahora le pide a Dios, vuelve. Y un espíritu noble me sustente.
esta es la razón por la que nosotros jamás volvemos a ver a David por allá poniendo los ojos en otra mujer. David realmente se arrepintió. ¿Por qué, hermanos? Porque le dolió haber pecado contra Dios y entonces se apartó del pecado. Y por eso David fue un hombre conforme al corazón de Dios. No es un arrepentimiento cualquiera el de David. Y nos tiene que ayudar a nosotros. En Proverbios, en el capítulo 28, hay un segundo punto que quiero mencionar. Proverbios 28 y el versículo 13. En este proceso de arrepentimiento. Mientras que no haya dolor por el pecado, no va a haber arrepentimiento. Si a una persona no le duele haber pecado, haber ofendido a Dios, haberse ido contra Dios, si no siente dolor, no se va a arrepentir. Igual cuando Pedro pecó, negó al Señor, él se fue a llorar amargamente por su pecado. Pero en Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La única manera que un pecador puede alcanzar el perdón y la misericordia de Dios es cumpliendo estos 3 requisitos que pone Dios en este versículo. ¿Cuáles son los requisitos en este versículo para alcanzar la misericordia? Primero, no encubrir el pecado. A veces podemos encubrir el pecado propio o el pecado de otros. Y Dios dice: no, no es así. No es así. No se puede encubrir el pecado. No podemos hacerlo del gato cuando la embarra. ¿Qué es lo que hace el gato cuando la embarra? A echarle tierrita. No, hermanos, no podemos encubrir la maldad propia o de otro. Lo que es pecado y tenemos que ir delante de Dios sin encubrirlo, que ese es el vicio del hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que quisieron hacer fue encubrir el pecado. Pero el segundo requisito para alcanzar la misericordia de Dios en este versículo es ¿cuál? Confesar el pecado. Y la confesión de pecados, hermanos, es solamente para personas muy temerosas de Dios. Se necesita muchísimo temor de Dios en el corazón para confesar mi pecado. No que me descubran, sino que yo no soy capaz de dormir con el pecado encima. Entonces yo estoy como David, enlutado, encorvado, hieden y supuran mis llagas, me siento podrido, no soy capaz de vivir con esto, no puedo dormir con este pecado encima. Dios me está acusando
día y noche en mi conciencia. Y no quiero vivir así, no puedo vivir así. Con el pecado encubierto. Y especialmente, hermanos, también cuando hablamos de pecados sutiles. Sutiles porque no son tan notorios. Porque hablar de un adulterio como el de David, pues, hermanos, es un pecado muy grande, muy grave, y pues él tuvo que reconocerlo y apartarse. Pero hay pecados más sutiles que también destruyen al hombre y lo mandan al infierno. Y no son tan fáciles de admitir y mucho menos de confesar. Por ejemplo, la envidia. La envidia es un pecado muy sutil. No es tan notorio. Y es muy difícil encontrar a un hermanito, una hermanita en la iglesia que venga un día: hermanitos, necesito confesar mi pecado. Yo soy un envidioso tremendo. ¿Sí? Sí es difícil. O sí los han visto así, pidiendo perdón por envidiosos. Un envidioso tampoco va a reconocer su pecado. Es que a mí, así como David, a mí me gusta mirar por ahí esas mujeres desnudas y bien hermosas. Eso es lo que me gusta a mí. Por eso vengo a pedir perdón, hermanos, porque me gusta mucho la pornografía. ¿Sí? ¿Los han visto así? No, son pecados muy malucos para confesar. Pero igual, hermanos, el odio, el rencor, el odio que había en Abel, en Caín contra Abel. Y Abel no pudo notarlo, no pudo darse cuenta de la envidia y el odio de su hermano. Y su hermanito lo convidó al otro día: vamos allí al campo, vamos a hacer una vueltica. Ah, sí, claro, hermano mío, vamos, yo te acompaño donde quieras. ¿Por qué? Porque el hombre no mira el corazón, pero Dios sí, hermanos. Dios está mirando todo. Si hay maldad, si hay envidia, si hay odio en el corazón de una persona. Pero, hermanos, tiene que cumplir estos requisitos para poder alcanzar la misericordia de Dios. Primero, no encubrir el pecado. No vaya a tratar de tapar eso como el gato. Segundo, tiene que confesarlo. Señor, he pecado. Qué vergüenza contigo, Dios. Hermanos, he pecado. Me siento muy mal, me siento sucio, me siento inmundo. Pero a veces, hermanos, un hombre puede estar durante la semana haciendo lo malo, hasta fornicando o borracho, y llega el domingo y pasa derecho para el púlpito. Porque quiero predicar. Híjole. ¿Y no te da miedo, Judas inmundo? ¿No tienes temor de Dios? Vas a pasar derecho al púlpito a dirigir la cena del Señor con el pecado encima, sin confesarlo, encubriendo todo, tapando todo.
Por favor. Romanos 2:21 de memoria. Oye, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que dices que no se ha de hurtar y hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar y adulteras. Dices que no se ha de robar, que no se ha de mentir y lo haces. Y luego vas a venir aquí a reprender la iglesia, a corregir la iglesia, a edificar la iglesia. Aterriza. El primero que está ahí sentado mirándonos con esos ojotes cuando nos paramos aquí al frente es Dios. Y el que nos está mirando fijamente, oye, ¿qué vas a predicar? Como vio a los fariseos. Ustedes por fuera se ven limpiecitos, pero ustedes por dentro están como los sepulcros. Por fuera se ven limpios, pero por dentro están podridos. Por eso, hermanos, hay que temer a Dios para pararnos aquí. Tenemos que arreglar nuestras vidas. Tiene que haber un verdadero cambio, una transformación de nuestras vidas para que eso también lo podamos transmitir a la congregación. Amén. Pero el tercer punto de ese versículo, hermanos, la tercera condición: no encubrirla, confesar el pecado y la tercera, apartarse. Tiene que apartarse. Y ahora viene la tercera y última, el tercer punto en el proceso de arrepentimiento judío. Ustedes han visto, hermanos, cómo estos judíos se pegan al muro de los lamentos y están ahí hablando y hasta llorando, y ellos están confesando a Dios su pecado. Y eso es parte del proceso del arrepentimiento de un judío. Hablar con Dios y confesarle su maldad hasta convencer a Dios. Usted no puede retirarse hasta no sentir que usted convenció a Dios de su arrepentimiento. Dios tiene que ver su arrepentimiento, su cambio, su dolor por haber pecado. Y entonces viene la misericordia de Dios. Pero si usted no convence a Dios, es posible, hermanos, que alguno peque y nos convenza a nosotros como hermanos. Ah, sí, se arrepintió. Ah, no, ya hasta lo vimos llorando. No, pues ya. El punto es, esa hermana o ese hermano convenció a Dios con su arrepentimiento. Dios ya dijo, sí, hay fiesta en el cielo porque este se arrepintió. Este entendió. Este es otra persona. Este no va a volver al pecado. No va a volver a asomarse por allá a mirar a alguna mujer desnuda. Este ya no lo va a hacer porque de verdad se arrepintió. En Lucas dice la palabra de Dios
capítulo 15, Lucas 15. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, el padre en la parábola es Dios. Amén. Cuando este hijo decide irse al mundo, a la sinvergüenzada, ¿el padre lo detuvo? No. Déjalo. ¿Quieres hacer dinero? Tómalo. ¿Quieres hacer lo malo? Él sabía dónde estaba ese muchacho malgastando lo que le habían dado. ¿Fue por él? Allá lo dejo. Porque lo que sirve no es que vayamos por él y lo hagamos volver. Ay, sí, venga. No. Lo que necesitamos es que esa persona se arrepienta, vuelva en sí, reaccione por sí misma, y que esa persona tome una determinación, la determinación de arrepentirse. Es decir, en este caso se cumple todo el proceso de arrepentimiento judío. Él se aparta del pecado. Él no se volvió a ir de la casa. Él vuelve humillado a pedir perdón, confesando su pecado. Entonces, cuando el Padre, que es Dios, lo ve venir, como Dios conoce los corazones, lo vio arrepentido y fue y lo abrazó y lo besó. Padre, he pecado contra el cielo. Hay que hacer fiesta. ¿Por qué? Porque ahí está el arrepentimiento. Y quiero invitarlos, hermanos, si hay alguien que hoy se quiera arrepentir, si hay alguien que quiera bautizarse y empezar una vida nueva con el Señor, que haga lo que hizo este hijo pródigo.
que voluntariamente quiera glorificar el nombre de Dios. Sin que nadie lo traiga, sino que voluntariamente viene a buscar a Dios. Una cosa es arrepentirme porque otro me diga. Y otra cosa es arrepentirme porque yo entiendo la necesidad de Dios en mi vida. Yo necesito que Dios me perdone. Yo necesito la paz de Dios. Yo necesito que Dios me dé la salvación de mi alma. Entonces, ¿qué quieren que haga? ¿Qué necesito hacer? Como decía Saulo de Tarso al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando creyó. Así que, hermanos, en este proceso tiene que haber sinceridad, tiene que haber pureza, a tal punto que yo convenza a Dios y Dios quede convencido de verdad, se arrepintió. Y voy a matar el becerro gordo y voy a hacer fiesta en el cielo, porque en realidad este hombre entendió lo que es el proceso de arrepentimiento. No es solamente decir me arrepiento, no es solamente decir perdónenme, no, tiene que haber una transformación con la que convenzamos a nuestro Dios. Que Dios les bendiga a todos.